En el rincón más perdido del altiplano, donde las montañas tocan las nubes y el viento lleva el eco de antiguas plegarias, se erige una casa de ladrillos crudos, oscurecidos por el tiempo. Sus paredes, desgastadas por el paso de los años y la intemperie, han presenciado demasiadas lágrimas, pero ahora acogen a aquellos a quienes la sociedad ha rechazado. Aquí vive doña Remedios, una mujer de 67 años, con el cabello canoso trenzado en dos delgadas coletas que caen sobre sus hombros como riachuelos plateados. Sus manos están surcadas con arrugas profundas, como un mapa de sufrimientos vividos, y sus dedos están torcidos por el trabajo interminable. Pero los ojos guardan esa tristeza especial que solo llega después de la pérdida de lo más querido. En ellos se oculta el dolor, pero no la dureza. Más bien, es el cansancio del alma que ha visto demasiado y ha perdido aún más. Esta casa ha sido testigo de nacimientos y muertes, alegrías y desesperaciones. En sus habitaciones resonaron risas infantiles, y ahora se escuchan suaves plegarias y sollozos de chicas que no tienen a dónde ir. En las ventanas siempre hay luz, incluso en las noches más oscuras, cuando el viento aúlla entre las vigas del tejado. Sobre la puerta cuelga una pequeña cruz de madera, oscurecida por el tiempo y las lluvias, tallada por las manos del esposo de doña Remedios hace muchos años. Los vecinos murmuran a sus espaldas, señalan con el dedo, se persignan al pasar. Pero la puerta de esta casa siempre está abierta, de día y de noche, para aquellos que no tienen a dónde más ir, para aquellos a quienes sus familias han rechazado con vergüenza, para las chicas que llevan bajo el corazón una nueva vida, pero solo reciben el juicio del mundo. 7 años atrás, doña Remedios tenía 3 hijos, 3 rayos de luz que llenaban esta casa de risas y bullicio. Javier, el hijo mayor de 21 años, soñaba con ser maestro en una escuela rural. Sus manos eran tiernas, pero fuertes, y su voz cariñosa, como la de su padre. Carlos, el hijo del medio, nació con manos de músico, dedos largos, delgados, que encontraban con facilidad las cuerdas de una vieja guitarra. Y Rosarita, la única hija, de 19 años, que quería ser enfermera y curar a las personas en los pueblos alejados. La guerra llegó de repente, como una avalancha de montaña que arrasa todo a su paso. Nadie la esperaba en estos lugares olvidados por Dios. Pero llegó con el estruendo de las botas, el silbido de las balas, los gritos de dolor. Los hermanos se marcharon a defender el pueblo, vistiendo el viejo uniforme militar del padre. Salieron por la mañana, cuando la niebla aún cubría los valles, y su madre los bendijo con una cruz en la frente. Prometieron regresar para la cena, pero no regresaron ni para la cena, ni al día siguiente, ni a la semana. La noticia de sus muertes fue traída por un niño cojo sobre un mulo también cojo. Rosarita murió salvando a los heridos en un hospital de campaña que fue bombardeado la misma noche. Remedios los enterró, uno tras otro, bajo la lluvia, que caía como si el cielo llorara junto con la madre. Su esposo, don Benito, un hombre silencioso con ojos amables, no soportó el dolor. Su corazón se rompió de pena y siguió a los niños, dejando a Remedios sola en una casa que de repente parecía enorme y vacía, como una cueva sin eco. Todo comenzó con María. En aquella noche lluviosa, cuando las montañas desaparecieron tras el velo de la niebla y el viento aullaba como un lobo hambriento, alguien llamó a la puerta. Remedios, que oraba ante los retratos de sus hijos, levantó la vista. El golpe era tímido, inseguro, como el de un niño que teme despertar a los adultos. En el umbral estaba una niña de 16 años. Su abdomen estaba abultado, como una calabaza madura, y su rostro se encontraba hinchado por las lágrimas y el frío.
Su vestido estaba empapado, y su cabello se había pegado a su cabeza en oscuros mechones. María temblaba, abrazándose con los brazos, pero no por el frío, sino por la vergüenza. Era hija del tendero local, una niña conocida por ser obediente y callada. Cuando supieron de su embarazo, su padre la echó de casa con gritos y maldiciones. «No vuelvas a llamarme papá», aullaba, lanzando sus cosas a la calle. «Has deshonrado a nuestra familia. Lárgate de mi vista». La madre permanecía en la puerta, llorando, pero no intercedió. Los vecinos asomaban por las ventanas, chasqueando la lengua, sacudiendo la cabeza. Remedios abrió la puerta más ampliamente y vio en la niña a su hija muerta. Los mismos ojos oscuros, la misma indefensión. Sin palabras, la condujo a la hoguera, donde ardían las brasas. La envolvió en una cálida manta de alpaca, preparó té de muña y menta. Se sentó cerca, sin hacer preguntas de más. «Aquí estás a salvo, hija mía», dijo en voz baja. «Aquí nadie te juzgará. Aquí te quieren simplemente por ser quien eres». María lloró a moco tendido. Por primera vez en muchos meses, alguien mostró cuidado maternal por ella. Así comenzó el ministerio de Doña Remedios. Los rumores se propagaron por el pueblo más rápido que el humo de una chimenea. Casa del pecado, refugio para promiscuas, guarida del deshonor. Así los vecinos comenzaron a llamar al hogar de Doña Remedios. Las lenguas maliciosas no conocían descanso, y los chismes envenenados contaminaban el aire de la plaza del pueblo. El sacerdote, padre Gabriel, se negó a bendecir la casa, diciendo que Dios no podía aprobar el pecado. Los tenderos le vendían los productos a precios inflados, si es que aceptaban venderle. Por el vicio hay que pagar el doble, decían, dándole la espalda. Los adolescentes le lanzaban piedras a las ventanas, gritando palabras hirientes. Las mujeres cruzaban la calle al ver a Doña Remedios y se persignaban, como si se encontraran con una fuerza inmunda. Particularmente se enfurecía Doña Carmen, la esposa del alcalde, una mujer de figura completa con lengua afilada. «¿Por qué avergüenzas a nuestro pueblo?», gritaba en medio de la plaza. «Por tu culpa nuestras hijas piensan que el pecado queda impune. Corrompes a la juventud con tu bondad hacia las viciosas». Remedios guardó silencio, sin responder a los insultos. Bajaba la cabeza y continuaba, apretando en las manos la bolsa desgastada. Cada domingo iba a la iglesia y se sentaba en la última fila, detrás de una columna, para no interrumpir a los devotos. Oraba en voz baja, susurrando, pidiendo perdón no por sí misma, sino por aquellos que la odiaban. La comida escaseaba drásticamente. A veces la cena consistía en una delgada tortilla que compartían entre todas. Las gallinas escuálidas casi no ponían huevos. La vaca apenas daba un vaso de leche al día. Remedios le entregaba a las chicas lo último que tenía. Se dormía con el estómago vacío, pero con la oración en los labios. Cada noche, cuando las chicas finalmente se dormían y la casa caía en silencio, interrumpido solo por el crepitar de las brasas en la hoguera, Doña Remedios se arrodillaba ante un pequeño altar en su habitación. Allí, en viejas enmarcadas, estaban las fotos de sus hijos: Javier con los libros en las manos, Carlos con la guitarra, Rosarita en su vestido de enfermera. Junto a ellas se alzaba una cruz de madera tallada por su esposo de nuez y una vela templada que ella encendía cada noche. «Señor», susurraba, juntando las manos en oración, como le enseñó su abuela hace muchos años. «No tengo nada. Mañana no tendré que dar de comer a estas niñas. Pero tú ves sus corazones. No son malas, solo están perdidas, como ovejas en las montañas. No han encontrado un pastor que les indique el camino». Su voz
temblaba de cansancio y dolor. Mándanos pan para mañana, aunque sea un trozo para cada una. Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando senderos salados en su piel, desgastada por los años y el sufrimiento. Pero la fe no abandonaba su corazón. Recordaba las palabras de su abuela doña Consuelo. Cuando no tienes nada, tienes a Dios, y cuando tienes a Dios, lo tienes todo. Estas palabras calentaban su alma más que cualquier fuego. A veces, la oración duraba horas. Remedios oraba por cada chica por su nombre, por sus futuros hijos, por las familias que las habían rechazado. Las chicas escuchaban su voz suave a través de las delgadas paredes y también comenzaban a susurrar oraciones. María enseñaba a las demás Padre Nuestro. Concepción cantaba salmos que recordaba de su infancia. En la casa reinaba un silencio especial, no vacío, no muerto, sino lleno de esperanza. Un silencio que envolvía los corazones como una manta cálida. Incluso las chicas más desesperadas sentían que aquí sus oraciones no quedarían sin respuesta, que sobre esta casa se extendía una protección especial, invisible pero real, como el aliento de la vida. A la mañana siguiente, de una noche especialmente larga de oración, cuando los primeros rayos de sol apenas rompieron la niebla que cubría los valles, doña Remedios fue despertada por un golpeteo en la puerta. El golpe era suave, cortés, no exigente. Se levantó del colchón de paja, se puso su chal desgastado y se dirigió lentamente a la puerta, aún sin haber despertado del todo. En la puerta estaba un niño de unos 10 años, con grandes ojos marrones y rostro moreno. En sus manos sostenía una cesta tejida, cubierta con un paño blanco. «Esto es para doña Remedios», dijo con voz baja, y le tendió la cesta. Cuando ella extendió la mano hacia ella, el niño se dio la vuelta y corrió, como si el viento lo llevara. «¡Espera!», llamó Remedios, pero él ya había desaparecido tras la curva del sendero. Miró dentro de la cesta y soltó un grito. Dentro había panes, aún tibios, con aroma a horno y levadura. Los contó. Justo la cantidad que había de chicas en la casa. Ni más, ni menos. Como si alguien supiera exactamente cuántas bocas hambrientas esperaban comida bajo su techo. Remedios miró al cielo, donde las nubes se apartaban, dejando pasar la luz dorada. «Gracias, Señor», susurró, abrazando la cesta contra su pecho. «Has escuchado. Siempre escuchas». Al día siguiente se repitió lo mismo. Y al día siguiente. Siempre el mismo niño. Siempre la misma cesta. Siempre la cantidad exacta de pan. Remedios intentó encontrarlo en el pueblo. Preguntó a los vecinos, pero nadie conocía a ese niño. «¿De quién es ese niño?», preguntaba a los comerciantes. Ellos solo encogían los hombros. El pan siempre llegaba a tiempo, cuando se acababa el último trozo del día anterior. Las chicas no comprendían de dónde venía, pero sentían que algo sagrado estaba sucediendo. Dejaron de quejarse del hambre, dejaron de llorar de desesperación. María, quien fue la primera en encontrar refugio en esta casa, dio a luz a un niño sano y lo llamó Miguel, en honor al arcángel que, según decía doña Remedios, protegía su hogar de toda calamidad. La fama de la casa de doña Remedios se extendió mucho más allá de su pequeño pueblo, como el humo de una hoguera visible desde lejos. Chicas de comunidades vecinas llegaban, descendiendo por senderos montañosos, cruzando ríos a nado. Cada una traía su dolor, su historia de rechazo. Remedios acogía a todas, sin preguntar nombres, ni pecados, ni circunstancias. Los milagros se multiplicaban, como granos de trigo sembrados en buena tierra. La leche en la jarra de barro nunca se acababa, aunque la vaca solo daba un vaso al día. El té calentaba las almas
incluso en las noches más frías, cuando el viento picaba hasta los huesos. La leña en la hoguera ardía con un fuego inextinguible, como si una mano invisible la estuviera avivando. Un médico de la ciudad más cercana, don Eduardo, llegó a atender a una de las parturientas. Esperaba encontrar condiciones insalubres, enfermedades, sufrimiento, pero lo que descubrió lo conmovió profundamente. Todos los partos salían sin complicaciones. Los niños nacían sanos, con ojos claros y llantos fuertes. Aquí hay una atmósfera especial, decía a sus colegas en la ciudad. Aquí no reina la medicina, sino algo más. Poco a poco, los vecinos comenzaron a cambiar. Doña Carmen, quien antes gritaba con más fuerza, secretamente dejó un paquete de pañales bajo la puerta. El tendero don Pedro dejó de inflar los precios, y a veces añadía algo en la cesta y se negaba a cobrar. Las jóvenes madres del pueblo comenzaban a entrar, supuestamente para charlar un rato, pero en realidad para aprender la sabiduría maternal. El sacerdote, padre Gabriel, arrepentido de su dureza, llegó a confesar a las chicas y bendecir la casa. Roció las paredes con agua bendita y oró junto a Remedios ante el altar con las fotos de sus hijos. «Perdóname, hermana», le dijo con lágrimas en los ojos. «Olvidé que Cristo también acogió a todos. Prostitutas, recaudadores de impuestos, los repudiados. Tu casa es su casa». Remedios solo asintió. En su corazón no había espacio para el juicio. Solo había lugar para el amor. Ese amor que multiplica los panes y convierte las maldiciones en bendiciones. Han pasado 5 años desde que doña Remedios abrió las puertas de su casa a los rechazados. Ahora se la conoce como la Casa de las Puertas Abiertas. No solo en su pueblo, sino también en las ciudades a las que llegaban rumores de milagros. Allí venían no solo chicas embarazadas, sino también jóvenes madres que habían perdido a sus esposos, mujeres que se habían escapado de familias abusivas, aquellas que simplemente necesitaban compañía y comprensión. Remedios había envejecido. Las canas habían tomado por completo su cabello. Su espalda se había encorvado bajo el peso de los años y el trabajo. Sus manos temblaban al encender la vela en el altar, pero sus ojos brillaban con una luz especial, la luz de la paz que solo llega a aquellos que han encontrado su propósito. En las paredes colgaban fotos de los niños nacidos en esta casa, cartas de agradecimiento de las chicas que ahora vivían sus vidas, pero no olvidaban a quienes les dieron una oportunidad. María, quien fue la primera en llegar aquella noche lluviosa, se convirtió en la mano derecha de doña Remedios. Su hijo Miguel crecía fuerte y amable, ayudando con los quehaceres, jugando con los recién nacidos. Él llamaba a doña Remedios abuela y le besaba las manos cada mañana. Las chicas aprendían de María cómo envolver a los bebés, cómo cocinar alimentos simples, cómo orar con gratitud incluso en tiempos difíciles. Cada mañana, la casa despertaba al sonido de la oración que Remedios leía en su altar. Cada noche se dormía bajo las canciones de cuna que las madres cantaban a sus hijos. El pan seguía llegando cada día, justo lo necesario. El niño misterioso continuaba apareciendo, sin envejecer, como si el tiempo no lo tocara. Remedios sabía en el fondo de su alma. No era solo una casa. Es un lugar donde Dios muestra que el amor vence al juicio, que un corazón abierto puede cambiar el mundo. Bajo la fotografía de sus hijos, escribió con letras desiguales: «Ellos me dieron vida. Ahora yo doy vida a otros». Así Dios convierte la pérdida en regalo, el dolor en alegría, la muerte en resurrección. Gracias por haber estado con nosotros en esta historia sobre doña Remedios y su casa de puertas abiertas. Si esta historia tocó su corazón,
Por favor, déjenos un me gusta y suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuevas historias de fe, esperanza y amor. Escriba en los comentarios qué piensa de esta historia. ¿Cuál momento le pareció más conmovedor? ¿Ha conocido en su vida a personas como Doña Remedios? Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Demuestran que estas historias resuenan en sus corazones. Hasta la próxima en los siguientes videos. Que el Señor los bendiga.